Vamos a dar inicio entonces. Saben que representamos al Instituto Superior de Formación Docente Aguilares, es el cuarto año del profesorado de matemática y la cátedra es geometría diferencial. Vamos a desarrollar hoy lo que corresponde a superficies y cálculos de formas en superficies. Antes que nada vamos a empezar con la definición de carta de coordenadas. Anteriormente habíamos definido lo que era una curva en el espacio. Bueno, ahora vamos a definir lo que es una carta. De hecho, esta parte corresponde a lo que son superficies en el espacio tridimensional, que es el espacio euclidiano. Voy a utilizar algún puntero. Y allí, para poder definir una superficie, tenemos que entrar a un concepto muy importante dentro de lo que es el cálculo de superficie, que corresponde justamente a la carta de coordenadas. La definición establece lo siguiente. Una carta de coordenadas, van a observar algo, que lo voy a marcar acá. Una carta de coordenadas X, que va de D en E cubo. Esto es en realidad es un mapeo. Recuerden que un mapeo era una función que tenía funciones coordenadas diferenciables y además era una función que iba de E cuadrado en E cubo. Acá decimos D porque D es un subconjunto del espacio euclidiano bidimensional. Por eso es que acá marcamos que un conjunto abierto D, ¿sí? Vamos a entender por un conjunto abierto D, que pertenece al espacio euclidiano bidimensional. Quiere decir que está en el plano y que vamos a través de esta aplicación al espacio. Eso lo vamos a ver reflejado en el siguiente gráfico. Acá se puede observar bien que tenemos a D y el cual se ve reflejado su imagen a través de una capa o un recinto en el espacio tridimensional, que es el espacio euclidiano E cubo. Acá tenemos bien marcado cuál es el eje X, cuál es el eje Y, cuál es el eje Z, y todo lo que corresponde a este recinto del espacio se llama XD, que es la imagen de la carta D. La carta D es simplemente un subconjunto abierto del plano euclidiano en dos dimensiones. Hay un tipo de carta especial que se llaman cartas propias, que son aquellas funciones que admiten inversa, es decir, si en este caso pusimos X, si en realidad esa función X es biyectiva, quiere decir que admite inversa, por ese teorema del cálculo diferencial. Significa entonces de que X, si esto sucede, por supuesto, X es una carta propia. Quiere decir que una carta propia es simplemente una carta que admite inversa. Ahora hay cartas que no son carta propia porque no cumplen esta condición de biyectividad. Ahora sí, ya que hemos definido lo que es una carta, vamos, antes que nada, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos acá, este es el plano, una hoja en blanco. El plano en realidad sufre una transformación a través de una función X, el cual va a un espacio euclidiano tridimensional y se forma una superficie o una parte de una superficie, es decir, este pedazo de hoja dentro del plano bidimensional es transformado ante una función arbitraria, el cual nosotros le llamamos mapeo, y forma o puede envolver parte de una superficie. Eso es básicamente lo que es una carta de coordenadas. Bueno, ya si esa función admite o no inversa, corresponde a una carta propia. Y ahora sí, vamos a la definición de superficie. ¿Qué es una superficie? Es en realidad una superficie dentro del espacio euclidiano tridimensional, simplemente un subconjunto M de E cubo con la propiedad de que para cada punto, y esto voy a señalarlo acá, tengan en cuenta esta condición, para cada punto, acá me está señalando de que estamos ante la presencia de un cuantificador universal. Significa que cualquier punto P de M, el cual M es la superficie, ustedes van a observar que la superficie la tenemos acá,
la vamos a marcar con M. Cualquier punto P de M, en este caso hemos señalado un punto P, pero podría haber puesto un punto P por acá. ¿Sí? Bueno, cualquier punto P, en realidad existe una carta, y una carta propia. Es decir, va a existir en este caso una carta de, es decir, un subconjunto abierto en el plano bidimensional, el cual tiene una transformación X que va a cubrir la vecindad, y cuando hablamos de vecindad, que la vecindad de P en M con un radio arbitrario, eso de hablar de vecindad es un entorno. Ustedes cuando estudiaban análisis matemático, no recuerdo con qué profesora, deben haber visto el concepto de límite. Y a través del concepto de límite se da de manera por allí tácita o quizás también se marca que a través de un punto existe una vecindad, existe un entorno reducido, es decir, un conjunto de puntos que se acerca tanto como se quiere, pero que no se llega a ser el mismo punto. Ese es el concepto de vecindad cuando hablamos de algo unidimensional, de una dimensión. ¿Por qué? Porque lo veíamos todo sobre el eje X. Recuerden que a mí me interesaba el valor del límite sin importar lo que sucede en X. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo porque eso es una vecindad. Acá tomo un punto P cualquiera de una superficie y lo que me asegura de que eso es una superficie es que exista para cada punto P de esa superficie una vecindad que esté incluida dentro de la imagen de la carta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, eso es una definición entonces de superficie. Hay un tipo de carta especial que se conoce como carta de monje, en honor a este matemático. Vamos a señalar acá, primero que nada, a sigma, ¿sí?, como una denotación para señalar una esfera unitaria centrada en el origen dentro del espacio euclidiano tridimensional. Y esta tiene una simbología, decimos justamente que la norma de P, siendo P un punto, yo lo voy a colocar acá, creo que no lo puse en la diapositiva, siendo un punto que pertenece al euclidiano, un punto del espacio euclidiano tridimensional, la norma de ese punto se define a través de la raíz cuadrada de cada uno de esos P1, P2 y P3, que son las coordenadas de ese punto, teniendo en cuenta de que P pertenece justamente a E cubo. Y lo que me interesa es que tiene radio 1. ¿Pero por qué tiene radio 1? Porque en este caso una vecindad, pero no cualquiera, sino el polo norte de esa esfera. En este caso tenemos bien marcado cuál es el polo norte. Y el polo norte está acá, dentro de esa carta. Y X, que es la carta, es una función inyectiva que va de D, en donde ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cuál es D? ¿Cuál es la función bidimensional? Bueno, D está acá, yo se la voy a señalar. Es no necesariamente un rectángulo, sino en este caso es la circunferencia que está, o el círculo que está, que recorre por el diámetro de esa esfera y que tiene como centro justamente al centro de coordenadas de esa esfera. Esa está apoyada justamente en el plano XY. Entonces, esa carta sufre una transformación a través de el mapeo X, y el cual sirve justamente para encontrar una vecindad del polo norte o del hemisferio norte de esa esfera. Por lo tanto, X es una carta propia debido a que X admite inversa, es una función inyectiva y sobreyectiva. Y hay un tipo, ¿y cuál es la carta? Por allí se podría preguntar. La carta está dada justamente parametrización de la esfera. Van a ver que acá tenemos un parámetro U y un parámetro B. La carta estaría dada, va de E cuadrado, porque acá tomamos solamente un par de puntos,
y X lo transforma y me devuelve tres coordenadas. Me devuelve la coordenada U, me devuelve la coordenada B y me devuelve la coordenada raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado menos B cuadrado. Muchos de ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿de dónde sale? Sale justamente de la ecuación de la esfera, teniendo en cuenta, a ver si la puedo hacer acá, llamándole a X igual a U y igual a B. Igual a B. Hay que tener en cuenta de que esto es de acuerdo a la definición de la esfera unitaria, es más I cuadrado. Sepan disculpar la forma en la que escribo, pero por ahí se me hace complicado poder escribir esta parte. Z cuadrado, y esto es igual a 1 por ser una esfera unitaria. Entonces, si ustedes reemplazan a X por U, a Y por B, y después despejan Z, van a encontrar justamente lo que tengo acá, que es la carta. Fíjense que acá V va en términos de U, B y 0, porque está en el círculo que corresponde al diámetro de esa esfera. Bien, y esto es lo que se denomina carta de monje. La carta de monje es simplemente una carta que se define de este tipo y que sirve para cubrir el hemisferio norte de una esfera centrada en el origen y que tiene un radio 1. Veamos lo siguiente. Si X es una función inyectiva que va de D sobre el hemisferio norte de la esfera, por lo tanto X es una carta propia. Y las funciones coordenadas de X son diferenciables. De hecho, son diferenciables porque U es diferenciable, B es diferenciable y la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado menos B cuadrado también es diferenciable. De manera de que X de V es un mapeo. Entonces, para poder calcular en realidad la regularidad de X, lo único que tendría que hacer es sacar el jacobiano. Y el jacobiano es sencillo de poder calcularlo, lo calculamos con esta expresión. Recuerden que sacamos las derivadas parciales de la primera componente, en este caso de U, con respecto a U, la derivada parcial de B con respecto a B y la derivada de F. F en este caso es esta expresión, de F con respecto a U. Bien, después debajo va a ser la derivada parcial de U, pero con respecto a B, perdón, acá sería sí, de U con respecto a B, de B con respecto a B y de F con respecto a B. Que esto nos va a quedar lo que voy a colocar ahí. La derivada parcial de U con respecto a U es simplemente 1. La derivada parcial de B con respecto a U, y bueno, como U es constante, perdón, como B es constante, y derivo esta constante, va a ser ¿quién? Va a ser 0. Y la derivada parcial de F con respecto a U lo expresamos simplemente de esa forma. De la misma manera hacemos la derivada parcial de U con respecto a B, que eso es 0, la derivada de B con respecto a U y la derivada de F con respecto a B. Y allí hemos encontrado el jacobiano. Y esto me permite poder exhibir la regularidad, en este caso, de la carta X. A este tipo de cartas se llaman justamente cartas de monje y que tienen la expresión de la forma que nosotros estamos marcando acá. VF de V, que es más que nada un mapeo. Vamos a ver ahora los cálculos en las cartas. ¿Cómo hacemos para calcular las cartas? Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es una curva U paramétrica y una curva B paramétrica, a las cuales les denominamos curvas paramétricas. Primero que nada, ¿qué necesito? Necesito una carta de coordenadas. Entonces la carta de coordenadas va a estar dada por esta expresión. Voy a cambiar el color del puntero, así pueden apreciar un poquito mejor. Con amarillo bastante fuerte. Sí. Bueno, una carta de coordenadas.
la curva B paramétrica y cuál es la curva U paramétrica. Observemos que acá tenemos en realidad nuestra carta de coordenadas y que tomamos un punto en particular, en este caso U sub 0 y B sub 0, que van a pertenecer a quién. A ver, y marcamos B sub 0. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si dentro de la carta que hemos marcado como constante a una? Si tomamos como constante a U igual a U sub 0, significa que nos vamos a mover paralelo al eje B, es decir, nos vamos a mover de esta forma. U igual a U sub 0, a mover acá, en esta dirección. Y si hacemos U igual a U sub 0, estamos hablando entonces de la curva U paramétrica. ¿Sí? Ahora, supongamos que hagamos B igual a B sub 0. Voy a cambiar de color. Que hagamos B igual a B sub 0. Entonces voy a venir por acá. Y acá el que va a ser variable va a ser U. Por lo tanto, esta va a corresponder a la curva B paramétrica. ¿Sí? Entonces, acá lo tenemos. U igual a X de U B sub 0, donde B sub 0 es constante, y B de X de U sub 0, en donde U sub 0 es constante. Entonces, donde U sub 0 es constante, le llamamos U paramétrica. Y esta es, sepan disculpar, esto es B paramétrica. Entonces ya hemos definido la curva U paramétrica y la curva B paramétrica. Simplemente, ¿qué son las curvas U paramétrica y B paramétrica? Si observamos en la carta tenemos B sub 0, lo tenemos acá, y lo tenemos a U sub 0, que estoy marcando por ahí como una especie de cruz. Esas cruz que se desarrolla como una especie de rejilla dentro del espacio euclidiano dado a través del mapeo X al espacio tridimensional sobre el manto que va a cubrir esa superficie. Quiere decir que se mantiene, a pesar de la transformación, una forma cuasi similar a la que tiene en el espacio bidimensional. Entonces, esa forma o la manera en la que se desarrolla a través del espacio tridimensional nos permite definir estas curvas a través de curvas B paramétricas y U paramétricas dentro de una superficie euclidiana tridimensional. Bueno, vamos a ver los vectores velocidades. Nosotros vimos en las diapositivas anteriores los vectores velocidades de una curva y acá vamos a definir lo que son los vectores velocidades, en realidad vectores velocidades parciales. Los vectores velocidades parciales lo vamos a definir que si tenemos un mapeo, que lo estamos marcando acá, voy a cambiar el color de esto y el puntero también, que si tenemos una carta en un punto U sub 0 y B sub 0 de D, pueden suceder dos cosas. Que el vector velocidad en U sub 0 de la curva U paramétrica esté denotado justamente por esta expresión. Esta expresión significa que es la derivada parcial con respecto al mapeo X, perdón, la derivada parcial del mapeo X con respecto a la variable U en el punto U sub 0, B sub 0, que es el punto dado al principio. ¿Sí? Que lo voy a remarcar acá. Y es un punto del espacio euclidiano bidimensional. Ahora bien, ¿cuál es el vector velocidad? El vector velocidad en B sub 0 de la curva U paramétrica, habrán observado que vamos calculando los vectores velocidades de las curvas U paramétrica y B paramétrica. Esta sería de la curva B paramétrica
Entonces queda denotado justamente por la derivada parcial del mapeo X con respecto a la variable B en el punto X sub 0 y sub 0. Simplemente lo podemos observar que lo tenemos acá. Voy a tener que cambiar de color. Acá podemos observar el vector velocidad del mapeo con respecto a U y el vector velocidad del mapeo con respecto a B. Fíjense que tenemos estas curvas se crean justamente por llamarle U sub 0 y B sub 0 a algunas de esas ecuaciones que correspondían al mapeo, ¿sí? A la carta. Entonces, si le llamamos U sub 0, generamos una curva dentro de, ese, de esa representación de la carta. Si le llamamos B sub 0, generamos la otra curva. Y cuando calculamos las derivadas parciales con respecto a U o con respecto a B del mapeo X, lo que encuentro evaluando en un determinado punto son los vectores velocidades, que son vectores tangentes justamente a esa carta en ese determinado punto B sub 0 y U sub 0. Entonces, en definitiva, acá tenemos lo que corresponde a los vectores velocidades de X en el punto U sub 0 y B sub 0. Vamos a ver otro tipo de carta, que es la carta geográfica. Es la carta normalmente que se utiliza que se utilizó para determinar lo que se llama la proyección de Mercator, lo que se llama también la ubicación geográfica dentro del globo terráqueo. Es un principio, entonces normalmente le llamamos carta geográfica. Bueno, la carta geográfica le vamos a llamar sigma, ¿sí? Con esta letra del alfabeto griego. Es una esfera con un radio mayor que cero, centrada en el origen del espacio euclidiano tridimensional. Entonces, admite una parametrización. Nosotros no vamos a hacer la deducción, esto tiene una deducción, cómo llegamos a, solamente la vamos a aceptar. Esta es la deducción justamente de la carta geográfica de una esfera con radio mayor que cero, en donde van a observar que vamos a tener la longitud y la latitud. La longitud va a estar dado por este intervalo que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 correspondiente a la variable b o al parámetro b. Y la longitud que va de menos pi a pi de la variable correspondiente a u. Ahora bien, recordemos que D es una carta, significa que está definido dentro del espacio euclidiano bidimensional, que es lo que voy a colocar acá, que no se puso. Bien, tomo un punto cualquiera, entonces la carta se va a proyectar sobre el polo norte de esa esfera, el cual se conoce como la carta geográfica. Vamos a calcular los vectores velocidades de la carta geográfica. Y los vectores velocidades para calcular debemos derivar parcialmente con respecto a u y después derivar parcialmente con respecto a b. Pero ¿qué es lo que tengo que derivar parcialmente? Tengo que derivar parcialmente al mapeo. En este caso a x de v, que lo hemos aceptado, no lo hemos deducido. Entonces cuando derivo parcialmente, significa de que voy a tener que derivar por cada uno de esas funciones coordenadas. Si lo hacemos así, van a encontrar que la derivada parcial del mapeo x con respecto a b es la expresión que está dada por las derivadas parciales con respecto a b de cada una de las funciones coordenadas. Entonces, cuando calculamos eso, la derivada parcial con respecto a u me da menos r coseno de b por seno de b. Fíjense ustedes que acá derivamos con respecto a u. Cuando derivo con respecto a u, toda esta expresión es constante. Lo único que tengo que derivar es coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces puse seno y el menos está adelante, por una cuestión algebraica. De la misma manera, cuando derivo la segunda componente con respecto a u, acá esto va a quedar constante, y derivo el seno de u, que es coseno de u. Y acá, en la tercera componente, tenemos el radio por el seno de b. Allí
Si derivamos eso va a ser cero y, y ya tenemos la tercera componente de lo que es el vector velocidad parcial de x. Veamos el vector velocidad parcial con respecto a y. Bueno, hacemos el mismo trabajo, solo que acá tenemos que derivar con respecto a y, derivamos con respecto a b, en el otro punto tenemos que derivar con respecto a u. La carta regular. Bueno, para probar la regularidad de la carta se debe cumplir la primera condición. Ya hemos sacado o vimos cómo podemos calcular las derivadas parciales o los vectores velocidades de una carta. Entonces, ¿cómo se define a una carta regular? Simplemente haciendo el producto vectorial entre los vectores velocidades, y si eso es distinto de cero, podemos asegurar que la carta es regular. Vamos a ver la carta geográfica que teníamos al principio. Ya hemos calculado los vectores velocidades. Ahora el siguiente paso tendríamos que ver si son linealmente independientes, que simplemente sería observando el producto vectorial entre esos dos vectores. Si hacemos el producto vectorial, van a observar de que esto nunca va a ser cero, por lo tanto es una carta regular. Formas diferenciales de una superficie. Bueno, nosotros vimos las formas diferenciales de una curva. Ahora vamos a ver lo que son las formas diferenciales de una superficie. Lo que nos interesa por allí es la dos formas en una superficie, entonces vamos a definirla. Vamos a definir entonces una dos forma, en este caso eta, esta es la letra del alfabeto griego, eta, es una superficie M y es una función de valores reales definida en todos los pares ordenados. Fíjense que al decir que es una dos formas significa que está acompañado por dos diferenciales y esto corresponde a todos los pares ordenados de vectores tangentes, en este caso le vamos a llamar a B y W, vectores tangentes a M, tal que cumple la primera condición. Eta de BW es lineal en B y en W. Esa es una condición que impone justamente para desarrollar lo que es una dos formas. La segunda condición es que se da una especie de propiedad anticonmutativa. Si alteramos el orden de B y W, van a observar que, en este caso de la dos formas, van a observar que tenemos el signo menos. Algo importante para destacar es que una superficie es considerada bidimensional y todas las P formas que conocemos en que P es mayor que 2 son ceros. Entonces por eso en la geometría diferencial se aboca justamente a la superficie y en las dos formas. Bueno, el producto tilde de una forma en una superficie. Bueno, supongamos que tenemos phi y psi, son dos letras del alfabeto griego, que sean formas en una superficie M, y supongamos que el producto tilde se define a través de este símbolo circunflejo, es las dos formas en M, tal que suceda lo siguiente, que el producto tilde, voy a marcar acá, que el producto tilde entre phi y psi de los vectores B y W se pueden colocar en términos de distribución afectado al símbolo de la red, es decir, phi valuada para el vector B y psi valuada para el vector W. Luego menos y cambiamos el orden y justamente los lugares de los vectores tangentes. Esto va a suceder para todos los pares de vectores tangentes de U y B a M justamente. Otro concepto muy importante es el concepto de derivada exterior. Ya vimos nosotros el concepto de derivada exterior para una curva, ahora lo vamos a generalizar para una superficie.
Bueno, la derivada exterior de una forma es una superficie. Bien. Entonces, si phi es una forma en una superficie M, entonces la derivada exterior, fíjese que acá tenemos derivada de phi, de, de, de phi es la dos forma, o phi es la dos forma tal que en cualquier carta X dentro de M se verifica la siguiente condición. Esto que tenemos acá no se lee df, sino se lee derivada exterior de phi o derivada exterior de una forma, va a ser igual a la derivada parcial con respecto a u de quién, de phi valuada en el vector velocidad con respecto a b, menos la derivada parcial con respecto a b de quién, de phi valuada con respecto al vector velocidad de u. El mapeo de superficie, nosotros vimos un mapeo de curvas, también hay un mapeo de superficies. El mapeo de superficies pasa lo siguiente: si tenemos una función f que va de m en n, en donde m y n son dos superficies, para cada carta x dentro de m van a observar que tenemos una carta D que está relacionada a través del mapeo x con la superficie m. Y acá tengo una carta E que está relacionada a través del mapeo con el último año. Perdón, que está relacionada justamente con la superficie n. Entonces, van a ver de que partimos de la carta de un mapeo x. Llegamos a la superficie m. De la superficie m tenemos una función f, que en este caso es una función que va de una superficie m a una superficie n, y generamos otra carta. Y esa carta coordenada genera una función, en este caso una función inversa, que va de n justamente a la carta e, que quiero marcar acá. Entonces lo que dice en realidad la definición es que la función compuesta es euclidianamente diferenciable. Euclidianamente diferenciable significa de que la función compuesta tiene sus funciones coordenadas todas absolutamente diferenciables. Entonces esto es lo que se llama mapeo de una superficie. Cuando tengo dos cartas, cada carta está relacionada con una superficie, hay una función que relaciona dos superficies, entonces va a existir justamente una composición de funciones euclidianamente diferenciables, y a eso se llama mapeo de superficies. Vamos a ver cuál es el mapa de derivadas de una superficie. Ahora bien, sea f de m en m un mapeo de derivadas, un mapeo de superficies, ¿sí? Lo que definimos en el diapositivo anterior, el mapa de derivadas que va de, nosotros le vamos a llamar f asterisco, se llama mapa de derivadas de f asterisco de f, asigna a cada vector tangente, justamente tangente b en el punto, en la superficie m, un vector tangente que es la imagen de f asterisco valuada en el vector b, pero definida en la superficie m. Tal que suceda lo siguiente, que si b es un vector, sí, y es la velocidad inicial de la curva alfa en m, entonces f asterisco valuado en el punto B es la velocidad inicial de la curva de la imagen justamente en f de alfa en n. Simplemente es que si tenemos una superficie M y una superficie N, lo que va a suceder es que para cada punto, en este caso tenemos un punto P, de una curva alfa, podemos calcular el vector tangente calculando la derivada de esa curva que está contenida dentro de esa superficie y que es un vector velocidad. A través de una función que relaciona m en m, lo que puedo encontrar es justamente f de p, que va a ser f
de asterisco de b, que es la función asterisco valuada para el vector tangente b. ¿Sí? Y esto sucede también para una curva cualquiera alfa que esté contenida, en este caso, en la superficie M o en la superficie original, que normalmente nosotros utilizamos la letra M. Integración de formas. Bueno, ya quedan los últimos conceptos, no lo voy a demorar un poco más. Vimos lo que era derivada exterior, lo que es su mapeo, lo que es su mapa de derivadas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la integración de forma y en qué nos puede ayudar a integrar una superficie. Antes de ver lo que es la integración de forma, vamos a ver lo que es la integral de una forma. La integral de una forma, si tenemos phi, que es una unoforma, recuerden que una unoforma es una función que está acompañada de su respectivo diferencial, en este caso en una superficie M, y sea alfa una función vectorial de variable real, que en este caso va de E, porque este es un segmento o un intervalo que está en el espacio euclidiano bidimensional a M, en donde M está definido en un espacio euclidiano tridimensional. A eso le vamos a llamar un segmento, que es simplemente una curva. Un segmento, y entonces la integral se puede definir de la siguiente forma. Siempre y cuando se defina alfa. Alfa es una curva que está definida dentro de esa superficie. Entonces, la integral con respecto a alfa, que es la curva contenida en M, es igual a la 1 forma y es igual a la integral, y que en el, en el límite inferior tenemos como límite inferior el intervalo cerrado AB, que lo tenemos acá. ¿De quién? De alfa operado con la 1 forma. Eso va a ser igual a la integral del límite inferior A y límite inferior B de la función compuesta de la 1 forma en la derivada de alfa, que la derivada de alfa es ¿quién? Es alfa es la curva que descansa sobre M para el parámetro t diferencial de t. Entonces, lo único que nos ayuda esta función es que podemos reparametrizarla y calcular la integral en base a ese parámetro. Acá lo que hicimos es reparametrizarla a través de un intervalo definido sobre AB. Vamos a otra definición. Bien, sea X de R en M un dos segmento, y acá hablamos de dos segmentos en M porque está definido en dos variables, donde R es el rectángulo cerrado y estamos marcando quién es el rectángulo. Acá tendríamos a U y acá tendríamos a B. Las aristas de X son los unos segmentos. Van a ver que acá tenemos alfa, beta, gamma y delta. Son los segmentos tales que cumplen la siguiente condición, que alfa de U es igual a la carta, teniendo como primera componente U y como segunda la constante C. Beta de B va a ser igual a la carta de X definida para la constante B y la variable B corta. De la misma manera definimos gamma, definimos delta. Gamma de U va a ser igual a la carta definida teniendo como U a variable y con constante, y lo mismo sucede con delta de B, que va a ser X de A constante, B corta variable. Entonces la frontera del dos segmentos de X va a estar dada por la siguiente expresión, que esto es una derivada parcial. Por consiguiente, si phi es una forma en M, la integral sobre la frontera de X, y acá es donde se relaciona con un teorema muy importante que es el teorema de Stokes y de Green, que en algún momento se lo hablé, que deberían haberlo visto dentro de análisis de varias variables. Se define como la integral de la 1 forma de quién, de la derivada parcial con respecto a X, o sea, la derivada parcial de todas las curvas. Acá se le ha agregado
como la suma con respecto a alfa y la resta con respecto a las otras. Eso se debe justamente a la ubicación dentro del gráfico. Vamos a la definición entonces de lo que es una dos formas. Para ir cerrando ya. Sea eta una dos forma. Fíjense que phi, que es una uno forma, la denotamos de esa manera. Eta la denotamos dos formas en M. Y sea X de Rm un dos segmentos. Cuando hablamos de dos segmentos estamos hablando de esto. Entonces la integral de eta sobre X es bueno, listo. Vamos a ver entonces lo que corresponde al teorema de Stokes, que es la última parte. El teorema de Stokes. Este es un teorema muy importante porque les decía de que el teorema de Stokes encierra lo que se conocen como la formulación bidimensional del teorema fundamental del cálculo. Acá vamos a observar phi, que es una unoforma en una superficie M, y si además tenemos en dos segmentos, que va de R en M, un dos segmentos, entonces la integral de la derivada exterior, escuchen bien, la integral doble de la derivada exterior de la unoforma se puede desarrollar a través de una sola integral de quién, de la curva, en este caso derivada parcial de x de phi. Ese es en realidad el teorema de Stokes. Lamentablemente por razones de tiempo no vamos a ver alguna aplicación en sí, solamente lo vamos a enunciar, pero lo que les quiero comentar con respecto a la formulación del teorema de Stokes es que es muy importante en su formulación bidimensional porque puede ser considerado como un teorema fundamental del cálculo, pero su jerarquía es uno de los resultados más útiles dentro de las matemáticas. Y no tan solo dentro de las matemáticas puras, sino dentro de las matemáticas aplicadas. Sin embargo, la geometría diferencial, que es lo que nosotros estamos enfocados en este momento, la emplea para estudiar la geometría de superficies. Hay muchas superficies dentro de la geometría diferencial, el toro, el toroide, que a la vez están ligados y muy relacionados, que corresponde a topología. Si volvemos a la diapositiva anterior, van a ver que acá es un resumen de lo que viene ya dado por el teorema de Stokes. La integral de eta, que es de unas dos formas, pero cuando en algún momento ustedes estudien y digan una unoforma, automáticamente se tienen que dar cuenta de que es una función que está ligada a un diferencial. Si hablamos de una dos forma, es una función que está ligado a dos diferenciales. Una tres forma está ligado a tres diferenciales. En este caso, como hablamos de una dos forma, que lo hemos definido así a eta, tenemos una integral doble. Eso significa de que hay dos diferenciales. Y acá hacemos un producto entre la carta y eta y la definimos a través de una región R, que es una región bidimensional, señalando que X es la carta que transforma justamente a ese conjunto abierto R en un conjunto sobre o un manto sobre esa superficie, que eso no es otra cosa que el producto escalar entre eta definido en quién, en los vectores, en este caso x de u y xb, que tienen como subíndice, son los vectores velocidad. Entonces eta está definido en los vectores velocidades y AD y CD es justamente los valores que están representados sobre el eje U y sobre el eje B. Por eso es que acá hablamos diferencial U, diferencial B, porque estamos hablando de una integral doble. Y la forma, o el resumen, es el teorema de Stokes. Hay otros teoremas como el teorema de Green y el teorema de Gauss o de la divergencia,
que también encierran o dan una formulación a lo que corresponde al teorema fundamental del cálculo y que la geometría diferencial utiliza estos teoremas de lo que es el análisis vectorial en función de poder estudiar toda la geometría de superficies.